Tribunal Constitucional. Buenos días, de pie por favor. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 3 de abril de 2013, presidida por el magistrado señor Óscar Urbiola Ani e integrada por los magistrados señores Juan Vergara Gotelli, Carlos Mesía Ramírez, Ricardo Bumón Callirgos, Fernando Calle Jayén, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda. Secretario relator, doctor Óscar Díaz. Muy buenos días, sírvanse a tomar asiento. Damos inicio a la audiencia del Pleno del Tribunal Constitucional, programada para la fecha. Señor relator, sírvase a dar cuenta de las causas. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. En la fecha se ha solicitado informe oral en las siguientes causas. Causa número 1, expediente 534-2013, proceso de amparo, interpuesto por Jaime Alberto Quesada Guillén contra Elcira Vázquez Cortés y otros, jueces de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Javier Ricardo Dolorier Torres y por la parte demandada el abogado Luis Álvaro Solórzano Yávar de la Procuraduría del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados constitucionales, muy buenos días. En representación del señor Jaime Quesada vengo a sustentar el presente demanda de amparo, la cual fue denegada en 2 instancias en ICA. Los hechos son muy breves, son muy precisos. El señor Jaime Quesada fue contratado a los 61 años de edad como gerente general de la Caja Señor de Luren de ICA. Prestó servicios de manera ininterrumpida como gerente general hasta la edad de 74 años, edad en que fue despedido arbitrariamente de manera unilateral por parte del empleador, sustentando este despido en el artículo 21 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo 003-97-TR. El sustento fue simplemente lo siguiente: señor, usted tiene 74 años de edad, está despedido. Este simple argumento fue analizado vía proceso ordinario laboral por la Corte Suprema. La Corte Suprema, mediante sentencia del 15 de enero del 2010, resolvió declarando infundada la demanda en este extremo por considerar que el despido había sido realizado de manera adecuada en base a una causa justa prevista en la ley. Lo que consideró la Corte Suprema, la Sala Constitucional y Social Permanente, fue lo siguiente, y está plasmada en su 7º y 8º considerando, cuando señala que si bien es cierto, como señala la doctrina laboral de Dr. Blancas, por ejemplo, existió un pacto tácito para que el trabajador a los 70 años continuara prestando servicios, este pacto tácito podía ser extinguido en cualquier momento por la simple voluntad del empleador. El artículo 21 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral señala que el empleador puede cesar al trabajador de manera directa y obligatoria, sin indemnización alguna, a los 70 años, siendo cuestionable desde nuestro punto de vista la constitucionalidad de este dispositivo, lo cual no está en materia de discusión en esta demanda. Pero lo que dice la Corte Suprema es que este poder, esta decisión de despedir a un trabajador puede ser ad infinitum, en cualquier momento, teniendo 71, 72, 73 años, 78 años, simplemente por la pura y simple voluntad del empleador. Y así lo interpreta la Corte Suprema, cuando acoge nuestro argumento de decir que existió un pacto tácito, que el empleador perdió la oportunidad, entre comillas, de despedir al trabajador a los 70 años y mantuvo la relación laboral como gerente general de la Caja Señor de Luren hasta que a los 74 años lo despide sin indemnización alguna. Lo que dice la Corte Suprema en el 8º considerando es lo siguiente, que existió un pacto tácito de renovación de la relación, de continuidad de la relación laboral, lo cual está contemplado en la ley, pero además dice, se le cesó al trabajador
por un motivo contemplado en el ordenamiento legal. Esto es que el trabajador tenía más de 70 años de edad. Ese supuesto, señor presidente y señores magistrados, no está contemplado en la ley. Fue creado por la Corte Suprema, interpretando de manera discriminatoria e inconstitucional el caso concreto del señor Quesada. Esta disposición, desde nuestro punto de vista, transgrede abiertamente el principio de igualdad ante la ley, porque establece una causal de discriminación para aquellos trabajadores que superan los 70 años de edad, que pueden ser despedidos sin causa justa, sin sustentación de motivos y sin indemnización, y además porque afecta de manera flagrante el artículo 27 de la Constitución, que establece que no es constitucional el despido arbitrario, y menos aún aquel sustentado sin una causa justa contemplada en la ley. El despido de un trabajador que supera los 70 años de edad y que tiene un vínculo laboral consolidado no está previsto en ningún dispositivo legal. Fue creado, fue interpretado de manera inconstitucional por la Corte Suprema. Por esas consideraciones, señor presidente y señores magistrados, solicitamos que esta sala interprete adecuadamente la Constitución, los tratados internacionales que reconocen el principio de igualdad, el convenio 111 de la OIT, que ha sido reiteradamente invocado en nuestra demanda y en todas nuestras articulaciones procesales, para que se declare fundada esta demanda y se disponga la nulidad de la sentencia emitida por la Corte Suprema. Muchas gracias. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente, señores magistrados de este ilustre tribunal. En representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, quisiera vertir unos breves alegatos respecto al proceso de amparo. Primero tenemos que partir diciendo que la Corte Suprema de Justicia es el encargado o el organismo encargado de interpretar las normas y crear precedentes vinculantes y crear cierta doctrina para que pueda ser aplicada. En otras palabras, la Corte Suprema es la encargada de la interpretación de las normas. En ese sentido, en el octavo considerando, como ya lo ha mencionado el colega, la Corte Suprema señala que a partir de los 70 años, que lo que habría pasado en este caso es que no ha existido un despido arbitrario, todo lo contrario, ha habido una extinción contractual, ha habido una extinción del contrato. Una vez que, puesto que el señor llegó a la edad, que es 70 años, que ya es pasible de jubilación, de jubilarse, entonces el contrato simplemente ha cesado el contrato, se ha extinguido la relación laboral. Ahora, no debemos olvidar precisamente lo que establece el Código Procesal Constitucional respecto a la procedencia de los procesos de amparo. Los procesos de amparo son procesos especiales y residuales, los cuales necesitan que exista, según el artículo 5, inciso 1, una vulneración flagrante de derechos fundamentales. Y esta vulneración tiene que ser demostrada por el accionante. En este sentido, dentro del proceso, tanto en primera como en segunda instancia, no ha sido demostrada la vulneración a estos derechos constitucionales. En ese sentido, más aún, el accionante ha podido hacer uso de su derecho a la tutela procesal efectiva, ha tenido sentencias muy bien fundamentadas que han venido recordando lo que dice el Tribunal Constitucional en sendas sentencias. Por estas consideraciones, señor magistrado, solicitamos que desestime el recurso de agravio constitucional. Señor abogado, el magistrado Fernando Calle le va a formular una pregunta. Gracias, presidente. Doctor, dígame, usted ha hablado de un contrato. ¿Había un contrato por algún tiempo determinado que a pesar de ese tiempo haya superado, según su versión, por la edad, pero había un contrato que fijaba algún plazo? No, lo que tengo entendido es que firma un contrato, como ya lo comentó el señor abogado, a partir de los 61 años en adelante, ¿no? Y la empresa resuelve el contrato o declara la extinción del contrato pasado los 70 años. No, pero el contrato era por un plazo indeterminado o algo, porque el contrato es no era plazo fijo. Una ley entre las partes, no había plazo. Ya. Gracias, presidente. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Respecto a lo señalado por el abogado de la contraparte, aquí no estamos invocando que haya existido un proceso irregular. Lo que estamos invocando es que la Corte Suprema crea una nueva causal de despido, atentando contra el artículo 27 de la Constitución, que establece que solamente procede un despido por causa justa prevista en la ley. Estamos ante un despido claramente arbitrario, sin sustento ni base legal alguna. Y esto, desde nuestro punto de vista, es transgresor del artículo 27 de la Constitución y del principio de igualdad. Invocamos a esta digna sala que aplique un principio que es fundamental, que una sociedad se cataloga como más civilizada o menos civilizada por el respeto que da a los ancianos. La Corte Suprema tuvo en esta oportunidad
una magnífica oportunidad para dar una interpretación adecuada del artículo 21 de la Ley de Competitividad Laboral y no lo hizo. Esperamos y agradeceremos que esta sala sí lo haga. Muchas gracias. Señor abogado, ¿tiene algo más que agregar? Sí, señor presidente, brevemente nada más. El artículo 4 del Código Procesal Constitucional señala la causal explícita por la cual procede el proceso de amparo. Asimismo, el Tribunal Constitucional en sendas sentencias ha señalado que solo se pueden criticar o solo se pueden cuestionar resoluciones judiciales cuando éstas devengan de un proceso irregular. Eso es todo. Vista la causa, al voto. Causa número 9, expediente 564-2013, proceso de habeas corpus, interpuesto por Pedro Méndez Villar contra César Prado Prado y otros jueces de la primera sala penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Leoncio Félix Menéndez Riquelme y por la parte demandada el abogado Óscar Rolando Lucas Asencios, de la Procuraduría del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señores magistrados del Tribunal Constitucional, tengan ustedes muy buenos días. Quiero hacer una observación primeramente. Tengo dos vistas de la causa. Ahora mismo, dos personas que estoy patrocinando, es el mismo proceso. Los dos han sido sentenciados. No sé si voy a hacer dos exposiciones o hago una y hago un compendio de las dos. ¿Cuál es la otra causa? La 638-2013, de Mauricio Aramburu Moscoso. Mauricio Aramburu Moscoso contra César Prado Prado y otros. Así es. Son dos. Son dos. La otra es la 564, la que ha sido actualmente llamada. Así es. Correcto. Se trata de los mismos cuestionamientos, pero... Similares, claro, casi los mismos cuestionamientos. Correcto. Bueno, señor relator, sírase, danos información. No, solamente vamos a acumular las fechas de... Correcto. Vamos a acumular solamente para efectos del informe oral, de tal manera que pueda hacer uso de la palabra y en su oportunidad, si el procurador es distinto, no haríamos es el mismo procurador, entonces está bien. Para efectos del informe oral acumulamos las dos causas, solamente para efectos del informe oral. Puede proceder. Voy a hacer un resumen fáctico, muy breve. Lo que pedimos es la anulación de la sentencia por vulneración de derechos, principios constitucionales. Los hechos sucedieron el año 2008, el 24 de diciembre. Mi patrocinado, Aramburu Moscoso, tuvo una relación con su otro coprocesado, el señor Lapa, al cual le vendieron un vehículo, más o menos en $9.000, una venta de un vehículo, pero el contrato verbal era que el vehículo había que llevarlo a la zona de Palmapampa, y para eso le pagaron la suma de $300 por llevar el vehículo y había a la zona de Palmapampa, y para eso llevó a su amigo el coprocesado Pedro Méndez Villar. Una vez que regresaban de Palmapampa después llevaron el vehículo, pero el señor Lapa no estuvo de acuerdo y dijo: devuelvan el vehículo. Entonces le pagó otra cantidad de dinero para regresar el vehículo, pero para esto ya el señor Lapa había camuflado, sin conocimiento de mis patrocinados, había camuflado droga en dicho vehículo, y fueron intervenidos ya a 8 horas en la ciudad de Huamanga. Fueron intervenidos el día 24 de diciembre, fueron intervenidos a las 10:30 de la noche más o menos, y al día siguiente, el día 25,
recién se hace la inspección en el vehículo. Y como dice en la misma sentencia, fue después de 12 horas, más o menos de 12 horas, que se hace la inspección vehicular y se encuentra la droga. Y para esto yo quiero resaltar algo. En ningún momento no se respetó el derecho a la debida defensa. ¿Por qué? Porque tranquilamente en 9 horas tenía derecho mi patrocinado a que se llame, a que él pueda llamar a un abogado de su preferencia. Nunca se realizó. Se hizo todos los exámenes, todas las actas en la policía, y nunca en esos 3 días no estuvo la presencia de su abogado. La presencia de su abogado fue después de 3 días, cuando se le toma su declaración. Ahora, ¿qué principios se ha vulnerado primigeniamente aquí? No solamente se le ha vulnerado el derecho a la defensa, sino se ha vulnerado los principios a la oralidad, a la contradicción, a la publicidad, como lo ha establecido el artículo 8 de la Declaración de los Derechos Humanos, que refiere esos principios fundamentales que tiene que tener toda prueba tiene que tener esos principios para ser valorados como tal. Y ustedes saben que el derecho constitucional es un derecho exquisito, que a la falta de alguno de estos principios, esas pruebas no pueden ser válidas, no pueden ser tomadas como tal. Y eso mismo lo dice, por ejemplo, si revisamos la sentencia en la página 2, está bien claro, que se dice, se habla de la presencia del representante del Ministerio Público, pero en ningún momento se menciona la presencia del abogado defensor. Hay que mencionar que no solamente se dejaron de valorar estos principios, sino también el atestado policial, por ejemplo, no ha sido oralizado durante el juicio oral, como lo indica el artículo 162 del nuevo Código Procesal Penal, que indica que el atestado, para que tenga valor legal, para que sea considerado una prueba de cargo, es necesario que sea oralizado en el juicio oral y que se cumplan estos 4 principios que ha indicado la Corte de Derechos Humanos. Y lo que pido es algo justo. Mis patrocinados no tienen antecedentes, registren autos. Lo que yo solicito es un nuevo juicio. No pido su libertad, no pido que se valoren las pruebas, sino pido que se haga un nuevo juicio con todos los derechos fundamentales que se respeten. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente, señores magistrados, ilustre Tribunal Constitucional. Si bien es cierto, efectivamente, la defensa de los favorecidos, se trata de 2 procesos constitucionales, pero interpuestos por los 2 coacusados. En este caso, el señor Aramburu Moscoso y el señor Villar. Estas 2 personas están inmersos en una investigación que fueron sujetos a la intervención policial, en el vehículo en la cual se transportaban encontraron pasta básica de cocaína, aproximadamente de 36 kilos en el motor de ese vehículo. En el desarrollo de todo el juicio oral han contado con la defensa del abogado en elección. En primera instancia se les condenó a 12 años de pena privativa de libertad por este delito de tráfico ilícito de drogas. Fue recurrida con recurso de nulidad y la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema resolvió declarar no haber nulidad. Consideramos nosotros, señor presidente, que todo el desarrollo del proceso se ha llevado de manera regular, con el respeto de los derechos constitucionales de los favorecidos, referidos al derecho de defensa, debido proceso, entre otros.
pero más bien nosotros consideramos, señor presidente, que la pretensión de la defensa es más bien, de alguna manera, pretender que esta sede constitucional haga una nueva reevaluación o reexamen de los hechos que ha sido debidamente dilucidado durante el juicio oral y estén debidamente acreditados tanto la comisión del ilícito penal, tráfico ilícito de drogas, así como la responsabilidad penal de los ahora favorecidos. Se encuentran debidamente acreditados y está detalladamente y motivada en esta sentencia condenatoria para dar luces a vuestro colegiado. Está, por ejemplo, detallado en la sentencia condenatoria en el considerando séptimo, en el cual se acredita fehacientemente la responsabilidad tanto del señor Aramburu Moscoso como del señor Menes Villar, y además de su coacusado Lapa López. ¿En qué manera se acredita esta responsabilidad? Por cuanto el señor Aramburu Moscoso tenía pleno conocimiento de que este vehículo en el que se transportaba drogas. ¿Cómo se demuestra ello? El señor Aramburu Moscoso no acreditó o desvirtuó estos cargos en el sentido de haber viajado a esta zona selvática. Oportunidades. Aparte de ello, es la persona que condujo el vehículo desde Arequipa con destino al lugar donde fueron intervenidos policialmente. Ha sido acreditada en que este señor Aramburu Moscoso se alojó en la vivienda del señor Lapa López. En consecuencia, tenía pleno conocimiento de que este vehículo contenía la droga que se les encontró y se les incautó. En fin, son diferentes elementos de prueba que han sido debidamente acreditados, señor presidente, lo cuales demuestran su responsabilidad de los ahora favorecidos. Nosotros consideramos, señor presidente, de que estos mismos argumentos que ahora expone la defensa de los favorecidos fue interpuesta o argumentada en su recurso de nulidad, la misma que ya ha sido dilucidada por la Corte Suprema al resolver la Ejecutoria Suprema, que declaró no haber nulidad en la sentencia condenatoria. Por ende, nosotros en reiterada jurisprudencia, lo ha señalado el Tribunal Constitucional, que la sede constitucional no es la competente para los reexámenes de los hechos o revalorización de las pruebas, sino eso es de competencia exclusiva del juez penal ordinario. Por esas consideraciones solicitamos que se sirva desestimar el recurso de agravio y se declare improcedente la presente demanda. Gracias, señor presidente. Señor abogado, ¿tiene algo más que agregar? Sí, señor presidente. Y efectivamente, el señor procurador lo que quiere es que se revaloren las pruebas. Y creo que expresamente he hablado de que se han vulnerado derechos constitucionales, principios constitucionales. Ahora, el que habla no fue el que fundamentó el recurso de nulidad. Yo he analizado el expediente y lo he visto desde el punto de vista constitucional. Gracias, señor. Lo que ha mencionado mi colega no he sostenido en ningún momento, señor presidente, que se haya vulnerado derechos fundamentales o referidos por la defensa de los favorecidos, más al contrario, lo que he señalado que este proceso se ha llevado de manera regular con respecto a las garantías de los favorecidos. Gracias, señor presidente. Vista las causas, al voto. Causa número 14, expediente 594-2013, proceso de amparo, interpuesto por Víctor Honorio Ortiz Prada contra Carlos Mancilla Gardella y otros, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Víctor Honorio Ortiz Prada y por la parte demandada el abogado Javier Herbert Ramos Espinosa. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente del Tribunal Constitucional, señores miembros del Tribunal Constitucional, voy a hacer un resumen sucinto de los hechos. Yo estuve a cargo del primer juzgado penal de Coronel Portillo en la región de Ucayali en el año 2006 y en el 28 de febrero dicté una libertad por exceso de detención de 2 marinos que integraron una patrulla que participó en la ciudad de San Alejandro,
cerca de Apucalpa, en donde detuvieron a una persona, al señor Pomatanta, un joven, y bueno, le causaron lesiones, le rociaron gasolina, le causaron lesiones y el señor joven posteriormente falleció a consecuencia de las heridas. Se trataba de un proceso sumario, y hago referencia a este hecho, un proceso sumario por delito de lesiones graves seguidas de muerte. Ese expediente en principio se vio en el segundo juzgado penal de Coronel Portillo, pero por ser el primer juzgado, el más antiguo y el que tenía que ver los casos de derechos humanos, yo tuve que abocarme y vi ese proceso. Ahora, la libertad por exceso de detención se dio, ¿por qué razones? Porque si bien es cierto, los señores habían estado recluidos en la base naval porque el fuero militar también abrió otro proceso con mandato de detención y los tuvo ahí. Entonces se computó el plazo que ellos tenían en la base naval y habiéndose cumplido los 9 meses, ante la solicitud de los abogados de los marinos, se les concedió. No sé si dar más detalles, porque en verdad este proceso ha sido bien largo, porque acá ha habido contin de competencia, porque la Marina no quiso ponernos a disposición del juzgado. Acá también ha intervenido la Defensoría del Pueblo, de la parte civil era el Instituto de Defensa Legal, ¿no? Entonces, bueno, cuando se dio la libertad por exceso de detención, el Instituto de Defensa de Libertad, IDL, que era representaba la parte agraviada, me quejó, presentó una denuncia penal. ¿Qué dice IDL? IDL dice que mi resolución es nula porque he contabilizado los plazos, ¿no? Los 9 meses, y que no debía hacerlo porque no se debía tener en cuenta la detención que habían tenido en la base naval. Este tema ya en la Oficina de Control de la Magistratura y la Fiscalía de la Nación, cuando la denuncia prevaricato, lo archivó. Entonces ya el tema quedó claro que la resolución sí estaba de acuerdo a ley. Pero ¿qué pasaba? La Oficina de Control comienza a revisar, bueno, qué ha pasado con el expediente. Entonces dicen que en pocas palabras, como que yo hubiese planeado que ocurrieran los 9 meses, ¿no? Y que justo antes de salir de vacaciones, porque esto fue el 28 de febrero, yo les di la libertad. Bueno. Frente a eso, doctor, bueno, yo he negado durante todo el proceso que esto haya sido planificado, haya sido así. Es más, si se revisa el expediente, se da cuenta que los 9 meses se han cumplido cuando el expediente estaba en manos de la sala. Entonces, cuando ha llegado, ya estaban cumplidos los 9 meses, era solamente cuestión que presenten la solicitud. ¿Qué hace la Oficina de Control de la Magistratura? Dice, bueno, aparte de lo que ya he manifestado, dice que yo he hecho la resolución ya cuando estaba de vacaciones, y todas esas imputaciones realmente han sido desvirtuadas. También se le abrió proceso sancionador a los vocales que confirmaron la resolución que yo di, porque la resolución fue confirmada. A ellos también se les abrió un proceso administrativo sancionador, y a mí me piden el pedido de destitución y a los vocales les aplican una multa. Entonces, cuando va al Consejo Nacional de la Magistratura, ya no está en discusión el tema de los plazos, si fueron contabilizados o no, sino ya viene el tema viene el tema de que acá ha habido un actuar doloso de parte mía para poder favorecer a una de las partes, ¿no? Yo realmente presenté un recurso de nulidad, me dieron la razón, pero declararon fundada también la destitución. Señor abogado,
Formular una pregunta. El juicio en el que supuestamente hubiera favorecido usted a una de las partes, ¿de qué se trataba? Era un proceso sumario de lesiones seguidas de muerte que posteriormente se ordinarizó. Pero en ese tránsito que pasaba ya la sala y la fiscalía había determinado que se trataban de delitos más graves, se iba a ordinarizar. Correcto. En ese tránsito, doctor, es donde se da la libertad por exceso. Y una pregunta, ¿y qué tiene que hacer el IDL ahí? Era la parte que representaba a la parte civil. A la parte civil. A la parte civil. ¿Quién era la parte civil? Era la madre del agraviado. ¿Es un tema de derechos humanos? ¿Qué? Sí, porque este fue dado en el año 96, justamente. Este era un caso de la Comisión de la Verdad, de la Comisión de la Verdad y Conciliación. Sí. Se trataba de, tú eres el inculpado, el acusado, el condenado, debe ser un agente del Estado. Eran a quienes yo le di libertad eran 2 miembros de la patrulla, pero ya en ese momento y posteriormente se verificó el que cometió los hechos fue el comandante de dicha patrulla, que no era ninguna de estas 2 personas y era otro marino que estaba no habido, hasta el momento es no habido. Es más, estos 2 marinos a los que se dio libertad por exceso de detención, posteriormente la Suprema los ha absuelto. Y ese argumento el Consejo no lo tomó en consideración, dijo que eso no viene al caso, ¿no? Acá es otro tema, dijo. Porque yo pedí copias de la sentencia. Y en concreto, a usted se lo destituye porque emite una resolución de archivamiento, si no me equivoco. Libertad por exceso de detención, doctor. Libertad por exceso de detención. Y a propósito de esa libertad por exceso de detención, ¿la persona se fuga o sigue yendo al proceso? Doctor, yo he presentado copias en donde he demostrado que en libertad, con comparecencia, los marinos fueron a ampliar su declaración instructiva. ¿Siempre estuvieron presentes? Siempre estuvieron presentes hasta que posteriormente se les revocó la comparecencia, pero eso fue más o menos un promedio de 4 meses, 5 meses. Pero entonces eso significaría de que a usted se lo juzga por un criterio y además por aplicar en alguna medida el precedente vinculante del Tribunal Constitucional y lo que es además un estándar de protección de los derechos humanos, en el sentido de que una persona no puede estar detenida más allá de un plazo razonable, que no es un plazo legal, sino que queda a criterio del juez. Claro. Y es más, o sea, el juez lo que tiene que evaluar, ¿no es cierto?, son los 3 puntos que están establecidos, y no sé si en el 137 o en el 139 del Código de Procedimientos Penales, pero que además su criterio ha sido ratificado en la medida en que no ha habido, o sea, no se ha visto vulneración del riesgo procesal, o sea, mejor dicho, no ha habido riesgo procesal porque estas personas a las cuales usted le dio orden de comparecencia han asistido a todas las diligencias mientras estaban bajo esta condición. Sí, no se fugaron, doctor. Hay las copias de su ampliación instructiva y donde ellos ahí más bien ratifican que quien fue el autor de las heridas que causaron la muerte del joven Pomatanta fue el comandante y fue Guido Ábalos, que era un marino, ¿no? Por eso quiere decir que a usted lo destituyen por, lo que quiero saber es si a usted lo destituyen por haber emitido una orden de comparecencia. Realmente, doctor, a mí me destituyen porque dicen de que yo desde antes que es como si yo hubiese planificado que se dé ese momento y yo les dé a ellos la... No, pero está bien, usted está señalando de que el expediente estuvo arriba, ¿no? Y que a usted solo le quedó, llegó en ese momento y solo le quedó, y claro, tema que puede aparecer como sospechoso es que usted dicta la resolución antes de irse de vacaciones, ¿no? Sí, doctor, pero se demostró de que la resolución fue emitida válidamente el 28 de febrero y lo otro, y que siempre yo he dicho, no es que yo ya no regresé a ese juzgado,
Yo regresé después de las vacaciones regresé en abril y me quedé a cargo hasta agosto aproximadamente. Y estas personas después han sido absueltas por la Corte Suprema. La Corte Suprema, doctor, los ha absuelto. Y entonces, o sea, usted ha sido destituido simplemente porque dio una orden de comparecencia a unas determinadas personas que al final demostraron que no había riesgo procesal porque siguieron asistiendo, y así todo usted puede, o sea, usted prácticamente, lo que quiero decir es, como parte de su defensa, usted ha sido destituido por un criterio a la hora de dictar una resolución, un criterio que estaría vulnerando su autonomía y su independencia. Doctor, le doy un ejemplo. Acá tanto la Oficina de Control de la Magistratura como el Consejo Nacional de Magistratura, ellos ¿qué dicen? Ellos dicen de que cuando me pidieron la libertad por exceso, yo lo que debí hacer es córrase con la vista fiscal. Eso yo creo, doctor, es entrar ya en un tema jurisdiccional, ¿no? Y teniendo en cuenta, doctor, de que una libertad por exceso yo no la puedo dejar de lado. Me van a poner un habeas corpus y me lo van a ganar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, acá a IDL no le gustó que yo vaya contra lo que ellos pensaban, y bueno, y yo le doy, doctor, un argumento más. Cuando estaba para sentenciar este expediente, yo pido, a pedido de la Defensoría del Pueblo y a pedido del mismo IDL, pido una ampliación, cuando yo pude haber sentenciado y los pude haber absuelto. ¿Por qué? Porque solamente había la declaración que ellos habían dado en la base. Pero ellos vinieron, dijeron, doctor, por favor, amplíelo. Y yo para hacer esa ampliación, doctor, después deriva todo esto. Si ustedes revisan, van a ver, deriva todo esto. No es que haya sido, o sea, fue a pedido de ellos, yo lo consideré que sí estaba de acuerdo, y finalmente, bueno, cuando ya vino la libertad por exceso, ahí sí se fueron con todo contra mí. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados de este honorable tribunal. Interesante los fundamentos de hecho de la parte demandante, lamentablemente incompletos. Y muy brevemente vamos a completar esa historia que no se ha querido decir en esta mañana. Lo que no nos ha dicho el señor demandante es lo siguiente, que el superior jerárquico había ordenado que este proceso sumario de lesiones graves seguidas de muerte se ordinarice y se determine como complejo por ser un caso de tortura y homicidio calificado. Eso es lo que no se nos ha dicho en esta mañana. Y claro, después que el superior ordena que se ordinarice y sea declarado complejo, el juez, en lugar de cumplir el mandato, dice, tengo acá el pedido de excarcelación por exceso. Señores magistrados, si era un proceso sumario y transcurrido los 9 meses, efectivamente había un exceso de carcelería. Pero si se hubiera cumplido con el mandato, es decir, declararlo ordinario y complejo, sabemos que este plazo se duplica y en algunos otros, se va a más meses. Ese es el hecho, materia del proceso disciplinario contra el señor juez que no cumplió con los mandatos del superior. No se le destituye por el ejercicio de la función jurisdiccional, no se le destituye por cumplir, como se nos ha dicho en esta mañana, con las normas procesales. Se le destituye por haber afectado el debido proceso, por no cumplir con las disposiciones superiores. Y efectivamente, esos días en los que no se cumplió le permitió mantener una jurisdicción para decretar una excarcelación. Señor abogado, el magistrado Carlos Mesías le va a formular una pregunta. Bien, señor. La Corte Superior, o sea, el superior había señalado, había resuelto que el caso era complejo. Así es, señor. Y es obligación del magistrado del ACO observar esa disposición. Así es. ¿Por qué el caso era complejo? ¿Por qué dijo la Corte? Porque precisamente el tipo penal por el que se había iniciado este proceso no era el idóneo.
Acá se hablaba de unas lesiones graves seguidas de muerte, pero durante el íter procesal se demostró que estábamos ante un caso de tortura y de homicidio calificado, es decir, delitos de lesa humanidad. Ya, pero bueno, no es un delito de lesa humanidad porque no es una política estatal, ¿no? Y las personas han sido absueltas. Eso fue con posterioridad. O sea, se comprobó que no hubo tortura, que no hubo secuestros, nada de eso. Pero como le digo, señor magistrado, eso fue con posterioridad al proceso disciplinario. No, sí entiendo, pero al final parece que el criterio del juez estuvo bien dado, porque desde el primer momento él es el que lleva a cabo la labor instructiva. La Suprema es de alzada, no, la Suprema es alzada, pero quien está llevando a cabo el principio de inmediatez, el que está viendo las pruebas que hay, cómo va, es el juez. Y al final de cuentas puede ser un delito complejo, y aún siendo un delito complejo, si el juez considera que no hay riesgo procesal, aun cuando no esté cumplido, o sea, puede existir, digamos, pongámonos en el hipotético caso que el magistrado haya digamos, hecho acatamiento de la resolución de arriba y diga, efectivamente es un delito complejo, lo amplío, pero pienso que no hay riesgo procesal, y dicto orden de comparecencia. ¿Cuál sería el problema? Si ese es un criterio del juez, hay orden está bien, amplío, que siga la investigación, pero me parece que aquí no hay riesgo procesal. Estas personas no van a obstruir la justicia, tienen domicilio conocido, y parece que se ha demostrado en el fondo de que efectivamente estas personas fueron citadas y en ningún momento han evadido la justicia, y al final han sido absueltos, y al juez se los destituye porque les ha dado orden de comparecencia en un sistema constitucional donde lo que se busca es que la persona sea rehabilitada, resocializada, y la cárcel no rehabilita, no resocializa. La prisión, la pena privativa de libertad, en el marco del sistema internacional de protección de los derechos humanos, es una excepción, o debería ser una excepción, porque según nuestro ordenamiento penal la pena no es retributiva. ¿Qué tiene usted que decir sobre eso? Por lo que usted nos ha manifestado, señor magistrado, la Procuraduría señala lo siguiente. Aparentemente, el señor juez habría sido destituido por un criterio jurisdiccional, pero no es así, porque este es un proceso donde habían varios implicados. Claro, aquellos dos a los que el señor juez les dio el derecho de ser excarcelados, que finalmente fueron absueltos, no implica que el señor juez no haya cumplido el mandato superior de ordinarizar el proceso. Y ese es el hecho. La consecuencia es que mantuvo una jurisdicción que ya no debió tener y decidió una excarcelación. Por eso nosotros somos claros. Se afecta el debido proceso cuando no se cumple el mandato superior. Si ese incumplimiento genera otras consecuencias también sancionables en sede disciplinaria, deben ser evaluadas y sometidas a una resolución. ¿Ha concluido su defensa, señor abogado? Sí. Correcto. Bien. Al magistrado Héctor Cruz le va a formular una pregunta. Gracias, presidente. Señor procurador, aquí hay un punto de quiebre que es dramáticamente vital esclarecerse. ¿Cuándo la sala penal dispuso que se ordinarice? En el momento en que ya el juez estaba por emitir esa resolución de la excarcelación por exceso del plazo. Ese es un dato fáctico muy importante, porque si es que el señor juez Víctor Honorio, que plantea el amparo contra el Consejo, tenía ya esa resolución
de que se ordinarice y luego, o pese a ello, él emite esta resolución de excarcelación, ahí sí habría una situación muy delicada. ¿Cuál es esta situación? Las solicitudes de excarcelación de estos dos procesados fueron presentadas el día 25 y 28 de febrero, resueltas el día 28 de febrero. El mandato del superior para que esto se ordinarice fue antes de dichas fechas. Por otro lado, pese a que la Suprema ya emitió la absolución a estos dos marinos, hubo una sanción para el verdadero autor de estos delitos de tortura y homicidio calificado. Conocemos, señor magistrado, no tenemos ese dato en el expediente administrativo. Bueno, ya, gracias, presidente. Bien. La palabra. Disculpe. Doctor, un alcance. ¿Cuándo se debe de ordinarizar el proceso? Si es un proceso sumario, se tiene que remitir al fiscal, ¿no? Y con el dictamen del fiscal, porque hay que ver si él también está de acuerdo, lo que va a decir el fiscal superior, posteriormente se va a ordinarizar. Entonces, fácticamente, jurídicamente, todavía no se podía declarar complejo, no estaba todavía ordinarizado el proceso. Por eso es que se da se computan los 9 meses y se da la excarcelación. Lo otro, doctores, los marinos se encontraban, eran todavía miembros de la Marina, no se habían desligado de la Marina, o sea, ellos seguían no trabajando, pero seguían ligados a la Marina, no como los demás procesados que, bueno, estaban no habidos, ¿no? O ya no trabajaban. Y el verdadero autor, Egochaga, el capitán, la Suprema le aplicó 20 años de pena privativa de libertad. Bien. Señor Procurador. Señor Presidente, en mi derecho de dúplica, bueno, básicamente nos hemos esforzado en señalar hechos. Sin embargo, la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura considera haber actuado conforme a sus atribuciones constitucionales, no haber violentado ningún derecho constitucional del demandante, y dentro de un procedimiento disciplinario con todas las garantías fue oído y fueron interpuestos los medios impugnatorios correspondientes, se dictó, digamos, la resolución de destitución. Sin embargo, debo agregar lo siguiente: el señor demandante nos dice que el órgano de control del Poder Judicial lo encontró responsable, aparte de esta infracción, otra vinculada a estos procesos donde fue sancionado con una multa del 5% de su sueldo, se equivocó. La OMA que pide la destitución se equivoca. El juez y la sala que declaran improcedente su demanda de amparo se equivocan. El Pleno del Consejo de la Magistratura, que lo juzga en un procedimiento disciplinario sancionador con todas las garantías, se equivoca, ¿no? Y pretende que este honorable tribunal, digamos, reexamine, reevalúe el sentido de la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura, que cumple con un deber constitucional, intentando que su demanda de amparo sea declarada fundada, cosa a la que nos oponemos y, por el contrario, pedimos que el Tribunal Constitucional declare improcedente esta demanda. Gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 20, expediente 639-2013, proceso de cumplimiento. Interpuesto por Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible del Perú contra Presidencia del Consejo de Ministros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado César Eduardo Venegas Gamarra, de la Procuraduría de la Presidencia del Consejo de Ministros. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores miembros de este Tribunal Constitucional, en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Procuraduría como órgano técnico de defensa,
expresando nuestros saludos, venimos en cumplimiento también de nuestra responsabilidad funcional a solicitar respetuosamente se declare desestimado el agravio constitucional que ha interpuesto el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y del Desarrollo Sostenible Perú en su pretendida acción de cumplimiento relacionado a lo que fue un tema que ya a la actualidad ha sido superado sobre la denominada consulta previa, que debe siempre ser el requisito indispensable para la sostenibilidad y sobre todo la aplicación debida de los temas que tienen a veces repercusión social cuando pueblos nativos, étnicos, no son consultados frente a situaciones de disponibilidad de sus propios derechos. Este planteamiento, que fue vigente a la época del 30 de junio, ha devenido en totalmente impertinente a mérito de la expedición de la ley 29.785, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 7 de septiembre del 2011. Esta ley en forma expresa ya describe, tutela y garantiza todo lo que es el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocidos incluso en el convenio 169 de la Organización Internacional del Derecho al Trabajo. En ese sentido, estimamos nosotros que habría operado la sustracción de la materia. Por estas consideraciones, solicitamos a este digno tribunal se sirva a declarar desestimado el recurso de agravio constitucional del citado instituto. Vista la causa, al voto. Causa número 21, expediente 641-2013, proceso de cumplimiento, interpuesto por José Luis Castro Carvajal contra la Intendencia Regional SUNAT, sede Trujillo y otro. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Freddy Urguía Sánchez de la Procuraduría de la SUNAT. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. Vengo en representación de la Procuraduría Pública de SUNAT a efecto de solicitar que se confirme la resolución en materia de agravio constitucional que declaró improcedente la demanda de la acción de cumplimiento. El demandante pretende a través del presente proceso que se cumpla con dos resoluciones, indica. Una resolución del Tribunal Fiscal, que es la 10.523.11/2011, según la cual el Tribunal Fiscal declara fundada una queja interpuesta por el contribuyente contra un procedimiento de cobranza coactiva, pero se declaró fundada dicha queja contra aquel procedimiento de cobranza coactiva por cuanto la Administración Tributaria no alcanzó la información requerida al Tribunal Fiscal en la oportunidad que se le dio. Y pretende también a través del presente proceso que se declare o que se cumpla una resolución del Tribunal Constitucional, la 4093/2009, que declara improcedente una demanda de amparo por sustracción de la materia. Para mejor entender el caso, voy a hacer un breve relato de los hechos. SUNAT, en el ejercicio de sus facultades, en sus acciones de fiscalización de entrega de comprobantes de pago, cuando se acerca al local comercial de la hora demandante, verifica que éste no entrega comprobantes de pago y le impone una sanción de cierre temporal de establecimiento. Notifica la sanción de cierre temporal de establecimiento. El contribuyente, contra esta sanción de cierre temporal de establecimiento programada para los días 9, 10 y 11 de julio del 2008, interpone un proceso de amparo inicialmente, alegando derecho al trabajo y a la libertad de empresa. Este proceso de amparo llevó hasta el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en la sentencia referida que anteriormente, la 4093/2009, declaró improcedente la demanda por sustracción de la materia, por cuanto dice que a la fecha de la vista de la causa, que fue el 6 de octubre del 2008, ya había pasado la fecha que era la fecha del cierre, ¿no? Entonces este tribunal asumió que ya se había ejecutado la sanción de cierre y por lo tanto dijo había sustracción de la materia. Ello no fue así, no se ejecutó nunca esta sanción de cierre, sino que ante la imposibilidad de ejecutar el cierre,
SUNAT, en virtud del artículo 183 del Código Tributario, sustituye esta sanción de cierre por una multa. Notifica al contribuyente esta resolución de multa, el contribuyente impugna fuera del plazo establecido esta resolución de multa, y dado que impugna fuera del plazo establecido, SUNAT le requiere, de acuerdo al Código Tributario, el pago previo de la deuda. No cumple con acreditar el pago previo de la deuda y por lo tanto se declara inadmisible su reclamación. Ante esta declaración de inadmisibilidad de su reclamación, el contribuyente solicita un fraccionamiento. SUNAT le aprueba el fraccionamiento y va pagando hasta que deja de pagar las cuotas del fraccionamiento y pierda el fraccionamiento. Una vez que pierda el fraccionamiento, no reclama esta resolución de pérdida del fraccionamiento, o sea, esta resolución de pérdida del fraccionamiento adquiere el carácter de firme. Una vez que adquiere el carácter de firme, ya se vuelve exigible coactivamente de acuerdo al artículo 115 del Código Tributario. SUNAT inicia un procedimiento de cobranza coactiva para hacer efectivo el cobro de esa deuda, y contra este procedimiento de cobranza coactiva, el contribuyente interpone un recurso de queja. Ese es el recurso de queja en el cual se declara fundado, pero se declaró fundado porque SUNAT no alcanzó la información requerida por el Tribunal Fiscal a tiempo y ordenó a SUNAT que dé por concluir ese procedimiento de cobranza coactiva. SUNAT, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Fiscal, emite una resolución coactiva declarando la conclusión de dicho procedimiento de cobranza coactiva. Sin embargo, dado que la queja o solo se cuestionó el procedimiento de cobranza coactiva, no se cuestionó en ningún momento la deuda tributaria, la que era totalmente válida, inicia un nuevo procedimiento de cobranza coactiva. Contra este nuevo procedimiento de cobranza coactiva, de nuevo interpone una queja el contribuyente, pero en esta oportunidad el Tribunal Fiscal le dice, esta vez sí dado que le alcanzaron la información oportunamente, se inició el procedimiento de cobranza coactiva de acuerdo a él, ya que el anterior queja, porque lo que él sostuvo es, señores del Tribunal Fiscal, SUNAT no está cumpliendo con lo que tú dispusiste en la anterior queja, que era concluir el procedimiento de cobranza coactiva. Pero el Tribunal Fiscal le dice, no, sí, acá está la resolución coactiva donde se concluyó el anterior procedimiento de cobranza coactiva. Este nuevo procedimiento de cobranza coactiva se ha iniciado válidamente, se ha notificado válidamente, está todo correcto, así que está bien. Y le indica claramente que lo que se ha cuestionado anteriormente fue un procedimiento de cobranza coactiva, no la legalidad de la deuda o la procedencia de la deuda tributaria. Por lo tanto, dado que la deuda tributaria era incuestionable y se ha iniciado un nuevo procedimiento de cobranza coactiva de acuerdo a ley, declaró infundada su segunda queja. El proceso de cumplimiento, o lo que está pretendiendo que se cumpla, es la primera resolución del Tribunal Fiscal que resuelve la primera queja, en la cual declaró procedente la queja contra el primer procedimiento de cobranza coactiva por falta de información de SUNAT, y una resolución del Tribunal Constitucional que declaró improcedente la demanda por sustracción de la materia. La sala civil, con acertado criterio, declaró improcedente la demanda porque era jurídicamente imposible cumplir con esa resolución del Tribunal Fiscal, por cuanto ya se había cumplido, ya obra en autos la resolución coactiva mediante la cual se concluyó el primer procedimiento de cobranza coactiva, que fue lo que se ordenó. Y respecto a la resolución del Tribunal Constitucional, dado que es una resolución inhibitoria por sustracción de la materia, no hay un mandato que cumplir. Por eso es que se declaró improcedente en ambas instancias de la acción de cumplimiento. En virtud de tales alegaciones es que solicitamos que por favor se confirme la sentencia venida en grado y se declare improcedente la demanda. Vista la causa, al voto. Causa número 33, expediente 759-2013, proceso de amparo, interpuesto por Rayón Industrial Sociedad Anónima y Liquidación contra Elcira Vázquez Cortés y otros, jueces de la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Domingo García Belaunde. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, muchas gracias. Voy a ser breve en este caso que me trae al tribunal, porque realmente es algo no solamente formal, sino muy curioso. Mi patrocinada, y voy a hacer hincapié, sancionó a esta empresa con una multa determinada por X, Y y Z, no interesa por qué. La sancionó el directorio, o sea, un ente administrativo. La ley de la época, que ya no existe más porque era una barbaridad,
dice de que contra lo resuelto por el directorio subirá en revisión ante la Sala Civil de la Corte Superior de Lima que estuviese de turno. ¿Cómo entendemos eso? No lo sé. El asunto es que era tan curioso la ley de que yo de inmediato, apenas supe que el expediente había subido a la Sala Civil de la Corte Superior, en esa época no había salas comerciales, me apersoné y pedí la palabra y nunca me lo dieron. ¿Por qué? Porque fue el mismo expediente que subió del CONASEF, de un órgano administrativo, de frente a la Corte Superior. Y la Corte Superior, sin darle la palabra, sin nueva demanda, sin informe, sin nada, ¡ah!, confirmó. Estoy seguro que ni lo leyeron, pero eso no es el punto. Bueno, yo entendí que esto había sido acabado ahí. ¿Por qué? Porque indudablemente, según mi entender, se le había dado una función administrativa a una sala jurisdiccional. No hay otra explicación. O sea, el pensar que el Poder Judicial solamente tiene labor jurisdiccional, disculpe, presidente, pero esto es un error. El que exista un órgano jurisdiccional como es el Poder Judicial no significa que solamente haga labores jurisdiccionales. Un Poder Judicial hace labores jurisdiccionales, labores administrativas y hasta labores reglamentarias. El mismo Tribunal Constitucional tiene labores reglamentarias, tareas administrativas, etc. Entonces, yo no sé por qué se le dio a la Sala Civil una competencia de revisar a un órgano administrativo. Para mí, simplemente era un solo proceso en el cual la Sala Civil confirmaba o no lo que había hecho el directorio de la CONASEF. Para mí eso era tal cual. Entonces, simplemente como era un problema de discusión, de debate, de probanza, fuimos a la vía contenciosa administrativa, que en esa época se iniciaba ante la Corte Superior. Entonces, ¿qué dijo el juez? ¿Qué dijo la Sala? ¿Y qué fue confirmado? No, dijeron, ya ustedes fueron revisados en sede judicial. No, ya es improcedente esta demanda contenciosa administrativa, porque ya ustedes fueron revisados en sede judicial. Entonces yo contesté diciendo, no es así. En sede judicial tiene que haber dos instancias. Uno, tiene que haber demanda, no hubo. Dos, tiene que haber defensa, no hubo. Entonces, la Corte Superior actuó como un ente administrativo por mandato de la ley. Entonces, fui en toda la línea y no pude ni siquiera plantear la demanda ni defenderme en todo el contencioso administrativo. Fui negado. O sea, no importa lo que se discuta, no pude defenderme. Ante esto, ¿qué hago? Hago un amparo. Hago un amparo que llega a la Corte Suprema, porque empieza en la Corte Superior en esa época, y los jueces dicen, mala suerte, eso dice la ley, ¿no es cierto? Los jueces siempre pensando pues en la ley, no en la Constitución, es una barbaridad, y yo me informé en la Corte Suprema, ahí estaba la doctora Elcira Vázquez, con la cual hablé, que hizo un deslinde interesante, le dije, me dijo, oye, bueno, por así es la ley, sí, pero esa ley ya no existe, ahora ya no existe, es una mezcolanza que existió hace muchos años. Entonces me encuentro con que llego al Tribunal Constitucional, después de años de batallar, para discutir una sanción que me hizo la CONASEF, que nadie me lo acepta. Ese es el punto. Una cosa totalmente absurda, porque ya la ley no existe, simplemente ya no existe, ahora simplemente la CONASEF ha creado una instancia inferior, administrativa, y luego se pasa al contencioso como es normal, ¿no? Y estoy atrapado en una ley que creó una situación que ya no existe, que estamos hace años litigando y que ni siquiera hemos podido decir, este es mi derecho. Eso es lo que queremos, señor presidente. Gracias. Doctor García Belaunde, el magistrado Beaumont le va a formular una pregunta. Gracias, presidente. Dispense, efectivamente me atrasé un poquito en prender la luz, no en prender el micro. Bueno, se trata, señor abogado, de un caso ciertamente sui generis, ¿no? Sí. No creemos haber visto otra situación similar, debe ser un caso único, probablemente. ¿Verdad? Sí. Bien. El CONASEF ahora pues es Superintendencia de Mercado de Valores. Claro. Y la Superintendencia de Mercado de Valores, claro, tiene un directorio. Y claro, la defensa de usted está orientada a decir, ok, ese directorio es primera instancia y la ley de aquel entonces, que ya no existe, establece una segunda instancia que jala a un órgano jurisdiccional y le dice, sé tú la segunda instancia, para dar por concluido ahí el trámite administrativo, porque si no, no habría pluralidad de instancia en CONASEF, ahora Superintendencia de Mercado de Valores. Y contra la resolución de la Sala Civil, porque no había comercial, de la Corte Superior, viene usted entonces en contencioso administrativo que le ha cerrado todas las puertas. Así es. Tanto el Superior como la Suprema. Así es. Y voy en amparo,
Y lo único que logro, porque expuse en la Corte Suprema, o sea, este amparo llegó a la Sala Constitucional y Social, hablé con la doctora Elcira Vázquez, que es una vieja amiga mía, ya está retirada, pero en fin, es una mujer honorable que me dijo que no podía hacer nada, y más bien en la sentencia, en el punto 11, me acuerdo, eso puede verse en el expediente, dice de que esta situación no está prevista en esa sede y que la parte interesada, o sea, mi patrocinada, deberá recurrir a otras vías. Con lo cual me dio, digamos, una salida. Y cuando fui, a iniciar esto y señalé eso, pues nadie me hizo caso. Pero en fin, ellos se dieron cuenta, pero yo tengo la impresión que aquí, yo no estoy discutiendo el fondo, simplemente la forma. No nos hemos podido defender, punto, y hace años. Entonces, el problema es que aquí el Poder Judicial, lamentablemente, pues no, hay cosas que no la ve y tienen un criterio legal. Entonces, frente a una situación que era tan bárbara que ya no existe, porque usted como especialista en comercial lo sabe, esa situación ya no existe, ¿no? Pero el problema es que la entonces CONASEF, o quien la ha sucedido, sigue ahí y sigue estando a la espera para cobrar una multa que hizo hace varios años, a la espera de que esto resulte, y nosotros no nos hemos defendido. Ese es el punto. Claro, Rayón Industrial pues es una empresa antigua y muy prestigiada en su época, ¿no? Y ya está en liquidación. Ya está en liquidación. Sí, y no se puede terminar de liquidar, no se puede concluir la liquidación porque está pendiente. Y es una multa de un valor significativo. El problema es que hay una cosa que es muy curiosa. El problema es que el capital de la empresa en liquidación tiene pues un liquidador, que es el que sale al frente, ¿no? Evidentemente está acreditado en autos, ¿no? El problema es que es un patrimonio digamos muy reducido porque estaba ya en liquidación, y además ha comprometido a todos los accionistas en un importe respetable, digamos, ¿no? Eso es lo que nos preocupa, porque ninguno fue notificado además, sino cuando ya habían las cosas concluidas, ¿no? Perdóname, me quedó una duda. Si se trata de una sociedad anónima, sí, los accionistas comprometerse, porque claro, no hay saldo de liquidación, no habría saldo de liquidación para repartir. Pero ¿cómo es que los accionistas puedan ser responsables de las deudas? ¿Los van a querer comprometer en forma solidaria al pago de esta multa? Sí. Ahora, no sé, porque ahora no lo recuerdo honestamente, si es que los accionistas eran también directores, porque eso como no directores, lo tengo claro, lamentablemente. Como directores puede ser que ahora ya no existe directores, en una liquidación ya son liquidadores que sustituyen al director. Yo no lo tengo claro porque esto lamentablemente tiene muchos años, es muy grande y he repasado solamente las cosas básicas, pero abogado, el fondo no lo vamos a ver. Su única pretensión es que se admita trámite y se cobra traslado. Nada más, o sea, por la sala. Por la sala, nada más que me permitan hacer un procedimiento contencioso administrativo y quiero discutir lo que nunca me dejaron discutir. Salvo contencioso administrativo y segunda instancia suprema, pues. Habrá que seguir todo el trámite, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias, presidente. Doctor García Belaunde, el magistrado Fernando Calle le va a formular una pregunta. Gracias, presidente. Mi querido doctor, dígame, es interesante, sin duda, pero todo ha sido en función de una ley que ya no existe. Esa ley existió mucho tiempo, sé quién la hizo, por supuesto, y se derogó, porque era un absurdo que la resolución de un directorio del entonces CONASEF, sus decisiones las revisase una sala civil. Pero eso no es tan absurdo históricamente. En la época militar, recuerdo que había una norma que decía que en caso de tales multas tributarias, de la SUNAT pasaba de frente a la Corte Suprema y la Corte Suprema al Tribunal de Garantías Constitucionales. ¿Me explico? Y ahí la Suprema era un poco como que revisor administrativo, ¿no? Sin sumarnos a lo absurdo, acaba usted de agregarle algo más. Por lo menos ese absurdo decía que llegue al Tribunal de Garantías. Claro, en la época, claro. Le daba su sumita. Así es, no le así restaba es. tanto. Pero lo que quería yo saber es, estos magistrados, dentro de sus resoluciones, han sido dentro de la ley de ese momento, teniendo en cuenta, era su obligación tener en cuenta al margen de la facultad interpretativa. No, eso es evidente, pero no nos olvidemos de que si hay una ley que me dice que en segunda instancia, digamos, de lo administrativo lo revisa un órgano jurisdiccional a la cual se le dan funciones administrativas, evidentemente eso es inconstitucional, y la inconstitucionalidad existe en el Perú por inaplicación desde el año 79 con la Constitución y antes con la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 63. O sea, han debido decir, sí señor, la ley dice esto, pero nosotros como jueces podemos inaplicar, porque esto es un abuso realmente, y tan es un abuso que durante el proceso esa ley se deroga y se hace otra cosa, y no lo tuvieron en cuenta. Lo cierto que estaba vigente. Estaba vigente. Ahora, lo que sí, claro, me da la impresión que lo que
usted nos está alegando es el derecho de defensa. Básicamente. Que eso sí existe desde 1823. O sea, mal... Nadie puede ignorar eso, sí. Pero naturalmente en el debate estaría que la ley estaba vigente, han cumplido los jueces con la ley, estaban un poco atados a una ley, definitivamente. Atados a la ley, así es. Y eso es la parte que a ellos los exonera un poco, de no haber querido avanzar. Bueno, no hemos hecho nada contra estos magistrados, porque yo creo que actuaron de buena fe, pero indudablemente tenían un criterio legalista, ¿no? Si eso era un absurdo, ¿no es cierto?, han debido dar trámite. O sea, yo no tengo nada en contra de la Sala Superior que respaldó lo que hizo el directorio, pero cuando voy a lo contencioso han debido tramitarlo. Claro, ahí han debido tramitarlo. El criterio de la época, pero sí. Lo que nos trae aquí es la preocupación de un monto económico, sabe Dios cuánto, que tendrían que responder sus clientes, porque nunca se pagó esa multa, ni siquiera una... No, porque apenas hubo así es, se comunicó y por prudencia no han hecho nada, ¿no? Pero es una espada de Damocles, ¿no? Bueno, gracias presidente. Ha concluido la... Gracias, presidente. Gracias, abogado. Vista la causa, al voto. Causa número 25, expediente 655-2013, proceso de amparo, interpuesto por Cayo César Galindo Sandoval y otros contra el Congreso de la República. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Luis Ángel Sardi Monasterio de la Procuraduría del Congreso de la República. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias. Señor presidente, señores magistrados, buenos días. No estando aquí presente la parte demandante, seré bastante breve y preciso. La presente causa trata sobre una acción de amparo en contra de una resolución legislativa a través de la cual fue aprobada por el Congreso de la República el pasado 11 de junio del año 2009, a través de la cual sancionan a un grupo de parlamentarios, hoy en día exparlamentarios, por un plazo de 120 días, restringiéndole el ejercicio de sus funciones congresales. El motivo de esta sanción obedece a que previamente en el hemiciclo del Congreso de la República se habían producido actos de protestas en razón a los hechos ocurridos en la ciudad de Bagua, que tenían como fin la aprobación de 2 decretos legislativos en aquel entonces. Tramitada la causa, el quinto juzgado constitucional en la sentencia la declara improcedente, en razón a que a la fecha de la emisión del auto admisorio, paralelamente en el Pleno del Congreso de la República, se había acordado modificar la suspensión que se había señalado a través de la resolución legislativa. Esto es, ya no era una suspensión por 120 días, sino por el plazo que hasta entonces había transcurrido. Apelada a la misma, la cuarta sala civil confirma la sentencia, ¿no?, señalando que se ha sustraído jurídicamente los hechos de la materia, y nos encontramos aquí en estos momentos en un recurso de agravio constitucional interpuesto por la parte demandante, en la que venimos a solicitar confirme la recurrida, declarando improcedente la demanda. Vista la causa, al voto. Señor presidente, señores magistrados, se da cuenta que en las demás causas programadas para la fecha no se ha solicitado informar oralmente conforme al reglamento, y en caso se hubiera hecho, no se han presentado a rendir el informe oral respectivo. Al voto las demás causas. Se levanta la audiencia.